Ya, ¿ya estamos todos? No. Faltan algunos. Ya, estamos 33. Voy a compartir pantalla para continuar con nuestra clase. ¿Ya? ¿Ya estamos todos? Deme feedback, ¿sí? Ya. Fátima, ¿están todos ya? ¿Ya estás aquí? Denme feedback, ¿ya están acá? Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. profesor. Me interesa eso para comenzar. Ya estás acá reinando, evidentemente también. Ya, vamos a comenzar. Sí, profesor. Perfecto. Bueno, ven el PPT, ¿no? Sí, profesor. Ya. Muy bien. Ahora vamos a ver nuestra primera unidad, que es el marco teórico conceptual de las personas con habilidades diferentes. Nuestra primera sesión se denomina Bases conceptuales de las personas con habilidades diferentes y su clasificación. Vamos a comenzar con este punto. Y ya están admitidos todos. Lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué entendemos por excepcional? ¿Qué significa la palabra excepcionalidad? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué significa? Único, ¿Qué doctor. idea se hacen ustedes cuando alguien que es un niño excepcional? Escucho. ¿Qué es único, doctor? Ah, que es único, ya. Una buena idea. ¿Qué otra más? Que se desempeña bien en todas las áreas. ¿Cómo? Que se desempeña bien en las diversas áreas. Ya, es una opinión también. Ya. ¿Alguien más quiere opinar? Ya. Bueno, Profe, ¿podría repetir la pregunta? ¿qué entienden ustedes cuando alguien dice que es un niño excepcional? Puede ¿qué ser que es termina? diferente al Levante la resto. mano para el que quiera. Ok. Un buen punto también. Abigail. Ese término se utilizaba inicialmente para justamente representar a las personas con habilidades diferentes porque tenían dificultades específicas, pues que por ellas se conocen como las habilidades diferentes. Bueno, perfecto. Ingrid, ¿querías decir algo? Ingrid. Sí, iba a mencionar que excepcional, lo entiendo como que es una persona diferente al resto. Bien puede destacar como alguien intelectual o puede que tenga algo distinto como una discapacidad. Interesante, todos sus aportes son valiosos. Vamos a ver. Y no es tan lejos de la verdad. Miren, cuando hablamos de alguien que es excepcional, es bueno pensar en esos términos. Excepcional es un criterio fundamentalmente que hace alusión a las características físicas, intelectuales de una persona y que ésta difiere con el común de la gente. Esto lo vamos a explicar con una campana de Gauss. ¿Cuál es la estatura promedio de la mujer peruana? 1,50. 1,50. ¿Alguna? 1,60. 1,60. Ya un poquito que se escapa. Generalmente están entre 1,55, más o menos. Y vamos a darle la variación que dice más 3 menos 3. Entonces, 1,55 generalmente está aquí al medio. Entonces decimos, si es más 3,
sería 1,58. Por ejemplo, si una mujer mide hasta 1,58, está dentro del esperado. Y si mide hasta 1,52, podría ser también. ¿Ok? Ya. Pero esto es lo típico de la mujer peruana. O sea, lo que significaría esto que voy a sombrear. ¿Ok? Esta es la característica promedio. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿alguien sería excepcional cuando sus características físicas son discordantes con las características típicas de esta población? Entonces, si yo tengo una mujer aquí en este salón que mide vamos a pensar, unos 68, ¿sería excepcional o no? Sí. Sí. Sí, porque es diferente a las características típicas del grupo poblacional. Por ejemplo, ¿cuál es la estatura del hombre peruano? 1,70, 73. Ustedes se han dado cuenta, y a los varones aquí les pregunto, al Perú siempre le meten goles de cabeza, ¿no se han dado cuenta? Los que les gusta el fútbol, ¿siempre nos meten goles de cabeza o no? Siempre. Sí. ¿Por qué? Porque son más altos los otros jugadores. Porque nuestra talla Vamos a estatura pequeña. es bajo. O sea, el peruano, por ejemplo, Bajo en promedio a los europeos, puede ser, ¿no? un peruano debe estar en unos 70, y es un peruano que está con buena talla, unos 70, unos 72. Entonces, el peruano puede estar fluctuando entre unos 70, 72, hasta unos 68, más o menos. ¿Ok? Reinaldo, ¿cuánto mides tú, si no es indiscreción? Reinaldo. No está Reinaldo. Sí, profesor. ¿Cuánto mides? Estatura. 1,75. Ya. Reinaldo sería alto, según el rango que estamos diciendo, ¿sí? Ya. Sería excepcional. Desde el punto de vista de que su característica no es típica del grupo poblacional peruano. Yo mido 1,83. ¿Qué soy? Excepcional. Excepcional. Excepcional, desde el punto de vista de estatura. ¿Se entiende? Si una persona, por ejemplo, tiene un CI, el CI promedio, podríamos decir que está entre 90 a 109, yéndonos un poco a normal superior, hasta 110. ¿Cierto? No, perdón, hasta 120. Ya. Si alguien tiene un CI de 130, ¿es excepcional o no? Sí. Sí. Claro. Ahora, la excepcionalidad desde el punto de vista intelectual, estatura y características físicas puede tener una tendencia superior y una tendencia inferior. Por ejemplo, si lo normal es que la gente tenga un CI como mínimo entre 80 y 89, si alguien tiene un CI de 65, ¿sería excepcional o no? ¿Qué opinan? Claro. Dijo, El CI promedio, vamos a decir, el promedio es de 90 a 109 y el normal bajo es de 80 a 89, pero es normal, y el normal superior es de 110 hasta 125, algunos lo ubican hasta 120, vamos a ponerlo. Si yo tengo un CI de 70, ¿dónde estoy? inferior, ¿no? Por debajo del promedio. Ajá. Por lo Inferior al tanto, promedio. por eso soy excepcional. Porque mi característica es del común de la gente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, profesor. La media de la gente tiene este CI. Y yo estoy por debajo. ¿Sí? Ahora, si yo tengo un CI de 130,
¿Mi característica es igual al común de la gente? No. Tampoco. Es excepcional. Por lo tanto, ¿también soy excepcional o no? Sí. Sí. Pero si se dan cuenta, la excepcionalidad aquí tendría dos características. En función de un atributo que está por encima de lo esperado, 130, y un atributo que está por debajo de lo esperado. ¿Cierto o no? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, la excepcionalidad tiene dos direcciones. Una, en términos de que el atributo está, vuelvo a repetir, por encima de las características de la media poblacional, y otro que está por debajo de la media poblacional. Desde el punto de vista intelectual lo podemos entender, ¿cierto? Desde el punto de vista físico también, ¿o no? Si alguien dice que una mujer debe medir hasta 1,58 y ella mide 1,60, estaría por encima de la talla promedio, por eso sería excepcional. Entonces, decimos, el término excepcional hace referencia a un grupo de personas que presentan diferencias físicas, ya sean físicas, sensoriales, sociales o intelectuales. También puede afectar su capacidad de aprendizaje y difieren significativamente de la media poblacional y por lo tanto requieren un programa de educación especial. Por ejemplo, si una persona es ciega, ¿es normal que la gente sea ciega? No, No. Sería excepcional. ¿Ok? ¿Es normal que las personas tengan dos piernas? Lógico que sí. Si me falta una, ¿soy excepcional o no? Sí. Entonces, si nos damos cuenta, estamos hablando de características que difieren de la media poblacional. ¿Está claro esto? Si alguno de ustedes aprendió a leer a los 3 años, leer a los 3 años, ¿sería excepcional o no? Sí, porque ha sido muy pronto. Exactamente, muy precoz. Entonces, la excepcionalidad también puede referirse a aprendizajes. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Ahora, las personas que generalmente son excepcionales desde el punto de vista intelectual requieren de programas de educación especial, es decir, programas hechos a sus medidas para que aprendan. ¿Por qué? Porque pensemos en un superdotado, en un colegio de educación básica regular donde todos los niños, el mismo concepto se lo tienen que repetir 2 o 3 veces para que lo entiendan, y el excepcional lo capta a la primera o inclusive ya tiene la información previa. ¿Qué creen que pasaría con él en esa aula? ¿Qué opinan? ¿Qué creen que pasaría con él? se aburriría. Exactamente. Por lo tanto, él requiere un programa que lo rete, un programa que exija que él, por ejemplo, profundice más en algunos conceptos. Por eso hay programas especiales para superdotados. Ahora, ¿qué pasa en el caso contrario? Que tengo un chico que tiene discapacidad intelectual y que el chico tiene muchos problemas para aprender a contar y le estoy enseñando multiplicaciones. ¿Qué pasaría con él? ¿Qué creen que pasa con él? Se podría, no sé, frustrar, sentir inferior. Se frustra, se siente inferior. Ujú. ¿Saben qué? Los chicos de ese tipo generalmente comienzan a hacerte problemas de conducta. Porque se levantan, se paran, se aburren, molestan, interrumpen. Presentan Claro. presentan lo que se llaman conductas disruptivas. ¿Está claro eso? Entonces, este chico también requiere un programa especial, hecho a su medida, igual que el otro que es muy inteligente. Ese es el factor común que tienen las personas que sus características, pudiéramos decir, son muy discordantes con la media, que no se adaptan a un sistema de educación básica regular y requieren de programas especializados. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Ahora vamos a ver el término discapacidad.
Cuando hablamos de discapacidad, estamos haciendo alusión a que la persona tiene una sensible reducción de las funciones o a la pérdida de una parte del cuerpo que limita su habilidad para responder ante determinadas tareas. Por ejemplo, no escucha igual que tú, no ve igual que tú, no camina igual que tú. Esta es una noción tradicional de Hayward. Generalmente, cuando se habla de discapacidad, se utiliza como sinónimo de deficiencia. Esto es muy importante. Ahora, pensemos en lo siguiente. Una persona que es corto de vista y que tiene que acercarse para poder leer un texto, ¿es un discapacitado o no? Sí. Sí, Parcialmente, sí. Claro. ¿Por qué? Porque su visión no está dentro de lo normal, está por debajo. Por lo tanto, tiene una pérdida de una función. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Una persona que tiene insuficiencia renal, ¿es discapacitado o no? Sí, también. también. Por supuesto. ¿Por qué? Porque no puede hacer lo que comúnmente haría la gente normal. Por ejemplo, va a tener problemas, de repente de alisarse, va a tener que siempre estar en contacto con una máquina, no puede eliminar la orina, por lo tanto no va a poder hacer deporte, no puede caminar demasiado, etc. Requiere una dieta diferente, es un discapacitado. Ahora, una persona que tiene, por ejemplo, un tema de que tiene dificultad para caminar porque tiene limitaciones en la rodilla, no puede doblarla, ¿será discapacitado o no? Sí, también, porque no puede hacer algunas cosas. No puede correr, no puede hacer una marcha común, por lo tanto ha perdido una habilidad. O nunca la tuvo, en todo caso, sería discapacitado. Entonces, estamos hablando que una discapacidad tiene que ver con una pérdida o una reducción significativa de una función o una parte del cuerpo. Por ejemplo, un amputado. ¿Es discapacitado o no? Sí, también. Entonces ya sabemos lo que es discapacitado. Habría que hacernos una pregunta. ¿Todos los excepcionales son discapacitados? No. No. ¿Por qué No. no? ¿Por qué no? A ver, respóndanme, ¿por qué no? Es correcta la respuesta. Por ejemplo, en el caso de, como estaba hablando de la estatura, no necesariamente por tener una altura o no ser del promedio de la estatura que se necesita en el Perú, vas a ser discapacitado. Claro, eso es un motivo. Pero hay otro más importante aún. ¿Cuál? ¿Cuál, Fátima? Bueno, yo siento que la excepcionalidad es más que todo como algo distinto. O sea, ambos son algo diferente, pero la discapacidad es más como una limitación. En cambio, lo excepcional Exactamente. es algo diferente, ¿no? Que lo puedes encontrar en varias cosas, en varios aspectos. Y que no tienes que tener una limitación. Claro, no hay ninguna limitación, ¿no? Entonces, Por ejemplo, la discapacidad creo que sería algo que debe tratarse, mientras que la excepcionalidad no, ¿no? Es siempre algo que se presenta en la vida. ya, interesante. Cuando hablamos de un discapacitado es una persona que tiene limitaciones, porque ha perdido una habilidad y sus funciones pueden estar por debajo del nivel de funcionalidad normal. Mientras que un excepcional no. Por ejemplo, los superdotados son excepcionales, pero son discapacitados. Una persona que tiene superdotación intelectual, ¿es discapacitado? No, No, No. tienen una razón. Entonces, existe un grupo de gente excepcional que no es discapacitada. Y existe un grupo de gente que es excepcional y sí es discapacitada. Por lo tanto, yo puedo decir, ¿todos los discapacitados son excepcionales o no? Sí, porque se escapan del promedio. Exactamente, pero puedo decir, todos, he dicho, ¿eh? Todos los excepcionales, ahora digo, ¿todos los excepcionales son discapacitados? no. No, pero sí todos los discapacitados son excepcionales. Parece un juego de palabras, ¿no? Pero tiene mucho que ver con lo que estamos conversando.
porque el discapacitado se aparta de las características del promedio y tiene limitaciones. Muy bien. El término eficiencia hace referencia a la existencia... Profesor, Sí. y una Salvador. compañera esperando en sala. Ya admití a todos. Sigamos. Como decía, la deficiencia. Creo que vamos a establecer un protocolo también de hora de entrada, ¿ah? Porque si no, van a estar interrumpiendo. La deficiencia hace referencia a la existencia de una alteración o anormalidad de una estructura anatómica que condiciona la pérdida o reducción de una función que puede ser tanto fisiológica como psicológica. ¿Ok? Entonces, esto es importante. Si se dan cuenta, en una deficiencia, yo puedo decir, ¿alguien tiene una deficiencia auditiva o no? ¿Es válido? Claro, pues, si tiene una reducción de la función, ya no escucha tan bien. Alguien que usa lentes, ¿tiene una deficiencia visual? ¿Ah? Por lo tanto, muchas veces se utiliza como sinónimo de deficiencia y discapacidad. ¿Ok? ¿Está claro esto? ¿Sí? Quiere decir que al final ambos son sinónimos. Se podrían considerar como sinónimos, son utilizados como equivalencias. Mientras que cuando hablas de discapacidad, hablas casi de lo mismo, pero incides más un poco en la limitación. En la deficiencia estás hablando de la reducción de la función. Pero se pueden considerar como sinónimos, Salvador. Perdón, Reinaldo. Digamos, minusvalía. A ver. Cuando hablamos de minusvalía, estamos hablando de un problema concreto que experimenta una persona con discapacidad cuando interactúa dentro de su medio ambiente. A ver, una pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿todos los discapacitados son minusválidos? La respuesta es, depende. Depende del medio ambiente en que interactúes. Por ejemplo, si yo soy sordo, ¿ok? Y tú me haces que tenga que hacer una actividad, o sea, me involucras en un trabajo donde es imprescindible usar la audición, ¿experimentaría una minusvalía o no? Sí. Un ejemplo, claro, un ejemplo, por ejemplo. ¿Ustedes pondrían a un policía de tránsito sordo? No, No serviría. no podría. Sería una locura. No. ¿Ok? Ya. ¿Pondrían a una persona que esté en silla de ruedas para que haga 100 metros vallas? No. Me parece un chiste cruel, ¿no? Pero lo que quiero que tener en cuenta es que el ambiente está marcando tu limitación. O sea, el ambiente, cuando tú interactúas, te demuestra que tú no puedes envolverte correctamente. ¿Se entiende? Porque tu limitación se hace visible. Eso es minusvalía. Porque de alguna manera, pensemos en una persona, por ejemplo, que es ciega, y ustedes lo ponen en una casa de cambio. ¿Puede trabajar o no? Un ciego en una casa de cambio. ¿Qué opinan? Doctor, yo Creo opino que que sí. sí se A ver, podría. ¿ah? Sí se podría. ¿Sí podría? Sí. ¡Claro! Puede tocar los billetes. Elvis, ¿sabes qué? Claro, lo siento. Si ustedes no saben, los billetes tienen una parte, obviamente, los que no son falsificados, en braille. Entonces los ciegos detectan mejor el billete falso que tú y que yo. ¿Qué te parece, Elvis? Interesante, doctor. Yo lo... Sí, búsquenlo. O sea, vas a tocar y vas a encontrar, son unos puntitos chiquititos, como cabecitas de alfileres, que ellos lo tocan y te dicen 100 soles, 50 soles, este es falso, y te lo reconocen por textura. En eso no son minusválidos, por ejemplo. ¿Se entiende? Porque están usando el tacto. Pero sí serían minusválidos si yo le digo a este señor, por ejemplo,
a ver, tú lo que tienes que hacer, tú eres el responsable, supongamos, de elaborar los menús, imprimirlos y entregarlos a los que vienen para lo que es, que sepan que el menú diario que damos. Sería una locura, pues. ¿Por qué no puedo usar, digitarlo, ni puedo escribirlo? Y lo peor del caso es que, entonces, ¿cómo podría hacer esa tarea? No podría, ¿no? Por eso, si él, en la actividad que tiene que desarrollar, tiene que emplear la función que está afectada, ahí se va a acentuar su limitación y se va a percibir que son minusválidos. ¿Se entiende la idea? Es cuando interactúo en un ambiente concreto, ¿ok? Se puede ver más mi limitación, porque no me permite desarrollarme como el común de la gente. ¿Se entendió? Sí, profe. Por ejemplo, vamos a pensar, ¿ustedes han visto ascensoristas que tienen problemas motores o no? ¿Puede repetir lo que dijo? Ascensoristas que tienen problemas motores, que están en silla de ruedas. ¿Cómo ser solistas? Ascensoristas, los que te llevan en un edificio, en un ascensor. Ah, sí, sí. ¿Han visto o no? Yo no he visto. Váyanse de ¿En silla de salud. ruedas? No. Váyanse de salud. Váyanse al Ministerio de... En un hospital creo que he visto. Sí, Y van a encontrar que los ascensoristas tienen problemas motores. Y están sentaditos y pin, te ponen el número, te llevan donde quieres. Si ustedes se dan cuenta ahí, no le están exigiendo una actividad motora. Por lo tanto, su limitación no se hace visible o no. Por lo tanto, en ese trabajo no son minusválidos. Pero si yo a esa persona, miren, le doy el trabajo de repartir correspondencia en un edificio que no tiene ascensor, yo estaría marcando su limitación y por lo tanto sería minusválido. ¿Se entiende? Sí, profe. Es una situación concreta. Muy bien. ¿Alguien quiere decir algo? Por eso tiene que ver más con las actitudes del entorno. Porque obviamente si yo sé que tengo una persona con discapacidad motora, no lo voy a poner a repartir correspondencia en un edificio sin escalera, perdón, sin ascensor, ¿no? Ok. La pregunta es, ¿todos los discapacitados son minusválidos? No. No es sinónimo, porque depende más de las personas que están en el entorno para facilitar las posibilidades de acceso. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya. Ahora, vamos a ver el concepto de necesidades educativas especiales. Hace un momento hablamos de superdotados, ¿se acuerdan? Ya hablamos de la gente con discapacidad intelectual, ¿sí? Y decíamos que los dos tienen algo en común, que tienen dificultades para aprender como el común de la gente. Cuando hacemos alusión al término necesidades educativas especiales, estamos haciendo alusión a lo siguiente. Estas personas para aprender requieren de ayudas y recursos adicionales. Por ejemplo, un ciego, vamos a pensar, si yo le doy información solamente impresa, yo estaría marcando su minusvalía, ¿cierto? ¿Sí o Claro. no? Sería minusválido en esa tarea. Sí. Perfecto. Sí. Pero, al mismo tiempo, yo no habría atendido a su necesidad educativa especial. ¿Por qué? Porque su necesidad es aprender usando otros medios que no sean la visión. Entonces, ¿qué tipo de ayuda podría darle este señor si no le puedo dar el texto impreso? Impreso Es en... auditivo, ¿no? ¿Ah? En audio. Auditivo. Perfecto. A eso se le conoce con el nombre de libro hablado. Ah, ¿En qué consiste el libro hablado? Por ejemplo, la Sociedad Peruana de Ciegos tiene un voluntariado de jóvenes como ustedes que desean y van y leen un libro y lo graban. Por ejemplo, se les ocurre grabar, qué sé yo, Harry Potter. Pues. Y uno de ustedes va y lee todos los días Harry Potter hasta que termina grabándolo en un CD. Y entonces el ciego
quiere saber lo de Harry Potter, pone su CD y lo escucha. ¿Se entiende? Es una forma. Otra sería en braille, ¿sí? La escritura en braille, en alto relieve. Pero se imaginan, vamos a fantasear, se imaginan lo que sería, disculpen, darle a un psicólogo en braille el DSM-5. ¿Saben? En braille este libro sería así. Porque en braille la escritura es más larga. Por ende, entonces, en esos casos no es conveniente darle en braille, pues. ¿Cómo se tendría que dar la información? En audio, ¿cierto? Entonces, esa es una ayuda, un recurso adicional para que esta persona pueda aprender. Ustedes saben que hay psicólogos ciegos. Yo le enseñé en un curso de titulación en otra universidad a 2 chicos ciegos y le enseñé a una chica con visión subnormal. Y era fascinante, porque esos chicos, me acuerdo, uno de ellos llevó un programa que se llama Dragon, que es que te graban tu voz, y entonces me dijo, profesor, puede venir una hora antes porque quiero grabar su voz para que yo pueda acceder a la clase. Y me enseñó el programa, entonces yo hablaba y la computadora iba discriminando auditivamente cómo pronunciaba yo algunos fonemas. Es como un test previo. Que en función de eso, lo que hacía es cuando yo estaba hablando, la computadora iba digitando. Entonces, cuando terminaba la clase, el chico tenía la clase digitada, pero la extraía en su memoria USB y se iba a Comas, donde hay el Colegio Luis Braille, que hay una impresora en braille. Entonces, él metía su USB y la información que tenemos nosotros acá en blanco y negro, en tinta, o en blanco y azul acá en este caso, ¿y saben lo que ocurría? La imprimía en braille. Fascinante. Y el chico estudiaba en braille. ¿Cómo le tomé el examen? Oral. ¿Es válido o no? ¿Qué opinan? Sí, doctor, sí es válido. Era lo correcto, pues no le iba a tomar un examen escrito. Práctico. Oral. Entonces, eso es un recurso adicional, este software, esta impresión en braille. Esas son alternativas. Entonces, esta persona tiene una necesidad educativa especial. ¿Un superdotado tiene una necesidad educativa especial? Claro, necesita un aula de reto. Necesita, miren, no necesita un experto, necesita un facilitador de aprendizajes. Alguien que te estimule, alguien que desarrolle tu curiosidad para que sigas ampliando tu información. ¿Está claro esto? Eso es lo que tienen en común los dos. El discapacitado intelectual y el superdotado necesitan programas educativos acordes a su medida. ¿Ok? Los ciegos también, etc. Entonces, una persona que tiene necesidades especiales es una persona que no puede aprender como el común de la gente, porque tiene barreras para el aprendizaje, que pueden ser su limitación visual, auditiva, motora, etc. ¿Está claro, señores? Y que por eso requiere recursos adicionales y apoyos. ¿Está claro? Sí, profe. Ya, muy bien. Vamos a ver qué es una persona con habilidad diferente. Una persona con habilidad diferente, este término fue acuñado por Judith Leblanc, y hace alusión fundamentalmente a lo siguiente. Lo que trata de hacer es dar una visión más positiva de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y lo que trata es de puntuar sus potencialidades, sus habilidades, y no sus limitaciones. Por eso, cuando hablamos de una persona con habilidad diferente, se trata de eliminar el criterio peyorativo de que no puede acceder a algunas actividades, que es un limitado, que es un discapacitado. Esa es la idea de este concepto. ¿Está claro? ¿Se entiende? Entonces, este término fue acuñado, vuelvo a repetir, por Judith Leblanc en el Perú, es un término peruano, de alguna manera incorporado por una persona extranjera, pero que de alguna manera es un término que usamos más aquí. No se utiliza tanto a nivel mundial, se utiliza más en el Perú. En el Perú se utiliza más, a nivel mundial se utiliza más el concepto de necesidades educativas especiales. Muy bien. Ahora, ¿qué es riesgo? ¿Qué es una población de riesgo? Eso deben haber escuchado más de una vez. Cuando hablamos de una población de riesgo, estamos hablando de una persona
vamos a hablar en el caso de niños, niños que no presentan ninguna discapacidad ahora. Pero, como este niño se desenvuelve en un ambiente adverso, si las condiciones se mantienen, es probable que él pueda contraer una discapacidad. Por ejemplo, un niño nace, pudiéramos decir, y para mala suerte de él, el ambiente donde él se desarrolla, primero sus padres son analfabetos, no hay un sistema educativo conveniente, no tiene una buena estimulación y tiene problemas de nutrición. Es una población de riesgo para desarrollar una discapacidad intelectual. Porque las condiciones son totalmente desfavorables, ¿o no? ¿O sería? Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de La Oroya? Que ahí estaba Duerrán, que era la ciudad más contaminada del mundo, no sé si sabían eso. La Oroya pertenecía a un yacimiento minero que de alguna manera en esta explotación no cuidó el medio ambiente. Y por lo tanto había una gran cantidad de plomo en el ambiente. Los habitantes que estaban allí comenzaron a intoxicarse por plomo. Esto afectaba a los adultos, pero más significativamente a los niños, desde el punto de vista que comenzaron a ver que comenzaban a presentar problemas de aprendizaje, problemas perceptivos visuales, y algunos tenían problemas ya de discapacidad intelectual. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Si ustedes se dan cuenta, se pararon las actividades de Duerrán, y en las minas antes, lo que se hacían era un yacimiento minero, se construía un hospital, se construían viviendas para los mineros, y se construían también lo que eran escuelas. Ahora ya no. ¿Por qué? Porque la gente que vive en las minas tiene riesgo de contaminación. Y por lo tanto, en la explotación se utiliza plomo. Y el plomo es un metal pesado que es causal de autismo y discapacidad intelectual y discapacidad motora. Entonces, si alguien está expuesto a esto, es una población de riesgo. ¿Se entiende la idea, señores? Sí, profe. Ya. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes vive cerca a algún lugar donde hay mucho bullicio siempre, todo el día? Por ejemplo, ¿alguien vive cerca de una discoteca? ¿O un lugar donde hay conciertos? ¿O vive cerca al aeropuerto? ¿Saben por qué les digo? Porque hay algo que se llama contaminación sonora. ¿Han escuchado hablar de eso o no? Yo vivo cerca del Jockey Club, bueno, más o menos, Un pero, consejo. o sea, hasta mi casa se escucha cuando hay concierto. Pero tú tienes Por ruido favor. siempre. Por O la sea, salida de más los o menos. aviones. Pero es un ruido agradable, porque cuando estaba con Sebastián Yatra, yo también estaba cantando. desde mi, Te voy a decir desde algo, mi- mi querida Estrella. Tú eres candidata a perder audición por contaminación sonora. Y eso casualmente, por eso, no sé si ustedes recuerdan, el aeropuerto quedaba inicialmente en San Isidro, en Córpac, pero como comenzó a aumentar significativamente la densidad poblacional y comenzó a aumentar la cantidad de aviones, había contaminación sonora y y el espacio era pequeño. De ahí se fueron a esta zona que no estaba muy poblada, pero ahora se ha poblado mucho. Ahora, ¿cuál es el problema? La gente que está allí está expuesta constantemente a ruidos de muy altos decibeles, y eso puede afectar la audición de las personas. Por eso mi recomendación estrella, hay vídeos aislantes de sonido, pongan eso en su casa, porque eso te protege la audición, porque lo contrario, tú eres una población de riesgo para más adelante poder tener un problema auditivo. ¿Me entendiste, mi amiga? Sí, profesor, muchas gracias. Ya, después te paso la cuenta. Ya. Ahora, se entiende esto de población de riesgo. Es alguien que está en una condición ambiental adversa y que puede ocasionarle una discapacidad. ¿Está claro esto? Muy bien. Ahora, siguiendo. Aquí tenemos, entonces, la clasificación que vamos a emplear este ciclo. Nosotros vamos a ver discapacidad intelectual, vamos a ver capacidad sobresaliente de su superdotación,
Vamos a ver las necesidades educativas asociadas con discapacidad, donde hemos dicho que vamos a ver el síndrome Down, el espectro autista, y vamos a ver necesidades educativas no asociadas con discapacidad, que son trastornos emocionales. ¿Ustedes han escuchado hablar de los trastornos de control de impulsos? ¿Sí o no? Sí. Ya. ¿Por qué se caracteriza una persona que tiene un trastorno de control de impulsos y sobre todo los niños? Son niños que no pueden, por ejemplo, manejar su ira. Su cólera los desborda y cuando tienen iras destruyen cosas. Yo tenía un chico que cuando tenía tanta cólera venía siempre y golpeaba los interruptores de luz y todos los interruptores de luz de su casa estaban rotos de lo que iban desde su comedor hasta su cuarto. Rompía los pasadizos, rompía el interruptor de la sala, rompía el interruptor de su cuarto, del baño, de la cólera que tenía. Y luego tenía culpa, se sentía mal por lo que había hecho. Pero él no podía controlar. Él decía que cuando él se sentía así, él no podía controlar. Hicimos una analogía y él decía que él se parecía a Hulk, porque cuando se ponía con cólera se ponía verde, entre comillas, y no podía manejar su ira, hasta que descargaba y luego se quedaba tranquilo. Esos problemas están dentro de lo que vamos a hablar de trastornos emocionales, los trastornos de control de impulsos, que los niños se evidencian en eso, en rabietas desmesuradas, ¿no? En la poca tolerancia a la frustración, por ejemplo. Y también vamos a ver los trastornos de conducta, donde los trastornos de conducta, ustedes van a encontrar niños que disfrutan hacerle daño a otros, disfrutan transgredir reglas, disfrutan el sentir que están por encima de las reglas o las normas. Yo de repente voy a coordinar con ustedes, porque no lo podemos ver en el aula lastimosamente. Hay un caso de una niña, que una vez lo proyecté y lo conversamos, de una niña que es una niña que tiene un trastorno de conducta y que le daba de alma a su hermano y amenazaba a su madre con un cuchillo y que era una chica que no experimentaba culpa y que los padres se escondían en su casa. El caso de la niña Beck, si no me equivoco, es porque tenían miedo que ella les pudiera hacer daño en las noches. Y ella decía que a veces sentía el impulso de que quería ir y acuchillarlos. Estamos hablando de un extremo. Por eso un trastorno de conducta puede ser aquellos niños que hacen problemas de conducta de todo, rabietas, retan a los padres, no respetan reglas. Eso también lo vamos a estudiar. Y vamos a ver los TDA con H. Obviamente vamos a incidir en los TDA con H, pero vamos a estudiar todo lo que son los TDA, los trastornos de déficit atencional, que hemos dicho que hay con hiperactividad, predomina inatención e impulsividad y el mixto. Bueno, disculpe. Y también los problemas de aprendizaje son parte de esta clasificación, pero no lo vamos a tocar porque ustedes han desarrollado todo un curso referido a ello. Okay. Después, vamos a ver también lo que es la discapacidad auditiva, la visual, los trastornos de comunicación, que ya mencionamos algo de ello, la discapacidad motórica o impedidos físicos, y discapacidades severas. ¿Quiénes son las discapacidades severas? Generalmente los discapacitados severos son aquellos que se llaman multiimpedidos. ¿Han escuchado hablar del término multiimpedido? ¿Qué creen que es un multiimpedido? Te escucho, Abigail. No, por ejemplo, no solamente tienen dificultad a nivel auditivo, sino también puede ser visual o también motor. O sea, más de uno, ¿no? Se complica más. Así es, Abigail. Tienen más de un tipo de discapacidad. Por ejemplo, les cuento un caso que yo una vez atendí, que fue un caso terrible. Tenía autismo, tenía discapacidad intelectual y era ciego. ¿Qué les parece esa combinación? Terrible. ¿Saben por qué es terrible? Primero, porque al ser ciego,
tú tienes que instigarlo, ¿ok? De repente para que aprenda a reconocer las prendas de vestir y todo eso. Y por ser autista no le gusta que lo toquen, porque era un autista bajo y rechazaba todo contacto físico. Y porque tenía discapacidad intelectual tenías que incidir más en ello, porque se olvidaba. Fue todo un problema. Hasta que luego se habituó, ¿no? Pero tenía una rabieta de padre y señor mío, tenía conductas retroagresivas terribles. Les doy una recomendación. Hay una película que pueden verla de manera ilustrativa, es simplemente para que sepan lo que puede ser una discapacidad severa o multiimpedido. Es la historia de Anne Sullivan, una maestra ejemplar. La película se llama Una maestra ejemplar. Vean, está en blanco y negro, es antiquísima, pero es muy interesante, porque ahí le presentan la historia de una chica que tiene problemas de ceguera, no habla, es sorda, o sea, es sorda, muda y ciega, y tiene unos problemas de conducta terribles, y Anne Sullivan la comienza a educar, para que se den cuenta cómo una persona con esas dificultades poco a poco se va descomponiendo, porque la familia, al no saber cómo manejarla, le permite todo. Por ejemplo, esa chica estaba en la mesa y metía la mano en la comida de todos y se introducía la comida a la boca, porque no tenía modales, porque nadie le enseñó modales porque entendían que no entendía nada, y nadie buscó una forma de comunicación porque ella hacía lo que quería. Era terrible. Es bien interesante esa película. Si pueden, véanla. Se llama Anne Sullivan, la historia de una maestra ejemplar. ¿Ok? Es interesante. Solamente es una película ilustrativa. No, no es obligatorio verlo. El que quiere la ve. Es muy interesante. Muy bien. ¿Hasta acá está todo entendible? Denme feedback. Ya. Abigail dice que sí, el resto está de acuerdo con ella. Profesor. Sí, profesor. Muy bien. Hay un problema siempre cuando uno trabaja con gente con discapacidad. Y es el problema de etiquetado. Las personas, por ejemplo, que tienen habilidades diferentes y discapacidad, siempre se les rotula. Por ejemplo, ¿no? O sea, discapacidad intelectual, autismo, Asperger, hiperactivo. Entonces, siempre se utilizan etiquetas o categorías diagnósticas. Por ejemplo, cuando se detecta a alguien que es diferente a las características, entre comillas, normales. Entonces, esto puede tener consecuencias positivas y negativas. Por ejemplo, ¿no? El usar etiquetas o diagnósticos es imprescindible cuando tú quieres llevar a un niño a un programa de educación especial. Si no, no te lo admiten. Si tu hijo, por ejemplo, tiene algún tipo de discapacidad y lo evalúan y notan algo raro, lo primero que te van a decir, señor, ¿este niño tiene algún diagnóstico? Y tú le dices, no, está bien, pero evalúelo, por favor, porque eso es lo primero que te dice. Entonces, cuando el niño tiene un diagnóstico, recién es admitido en centro de educación especial y en programas inclusivos. Esa es una condición imprescindible. Entonces, el requisito previo para darle un programa de educación especial es que tenga un diagnóstico. Hay gente que está de acuerdo en los diagnósticos y en los rótulos, hay otros que no. Nosotros vamos a hablar un poco de eso. ¿Les parece? Ahora, quiero escucharlos a ustedes. ¿Cuáles creen que serían las ventajas de usar diagnósticos? Y después vamos a hablar de las desventajas. Por favor, los escucho. ¿Quién quiere participar? Que levante la mano. Ya, Abigail. Muy bien. Es una ventaja muy, muy marcada que podemos tener hoy en día, que al la persona tener un diagnóstico y saber por dónde tratarlo y cómo dirigirnos en abordar justamente este problema que presenta. O sea, saber cómo atender y poner a un profesional específicamente que conozca el tema. Ya, interesante. Profesionales sobre todo, ¿no? Porque es interdisciplinario. Muchas gracias, Abigail. Elvis, Yoshiro. Doctor, nos ayuda a comunicar
rápidamente, ¿no? ¿Cuál es el sufrimiento que manifiesta el paciente? Y así se le denomina a un profesional, ¿no? Específico. Ya. Gracias, Elvis. Marilyn. Maylin, profesor. Maylin. Sí. Ya, disculpa que te bautice. Ya. Creo que uno digamos, de los problemas al momento de diagnosticar. Ventajas. Ya, ventajas, ya. Primero, una de las ventajas sería que, como dijeron mis compañeros, es el momento del abordaje, ¿no? De alguna manera ya sabríamos qué presenta y cómo lo podríamos abordar, ¿no? Porque es distinto a que una persona no tenga discapacidad a la que sí tiene, ¿no? Digamos. Bien, gracias, Maylin. ¿Alguien más quiere opinar? Deben participar más, ¿sabes? Les agradezco a todos aquellos que participan, dan aportes muy interesantes. A ver, vamos a comenzar a mirar. La primera ventaja. Primero, que si ustedes, por ejemplo, reciben a un niño y te dan el diagnóstico y te dicen, ¿sabe qué? Este es el niño Juan, que tiene 5 años y tiene diagnóstico de autismo. ¿Ok? Dicen, es trastorno espectro autista, es autista. Díganme, esa información que ya me dieron al darme el diagnóstico, me da una información general del cómo se comporta este individuo o no. Ya tengo una idea. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la triada? ¿Se acuerdan o no? De la triada de síntomas del espectro autista. ¿Se acuerdan o no? Sí. Por lo tanto, si ya me dicen que está en ese rol, ya pum, inmediatamente me da una idea de cómo debe ser. Entonces yo lo primero que digo, este chico es resistente a las rutinas. Entonces si hay un cambio de rutina se va a alterar. Primer dato, entonces ya eso me sirve. Y de repente veo que hace una rabieta. Entonces trato de ver qué cambié su rutina para que pudiera ser la causa. Entonces, aunque parezca mentira, ¿me permite comprender mejor la conducta típica de estos niños o no? No sé si han visto, ustedes, hay una característica que tienen mucho las personas que están dentro de los TEA, que es la hiperreactividad sensorial. Algunos son hiperreactivos para unos sonidos y son hiporreactivos para unos sonidos. Por ejemplo, los aplausos, algunos se tapan los oídos. Ruidos muy agudos les molestan los oídos. Y algunos se alteran y terminan gritando, le da una crisis. Entonces, ya tener el diagnóstico no me permitiría comprender esa conducta. ¿No les parece? Esta conducta típica, ya tendría yo una idea. ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Me serviría de punto de partida. Mire, yo tenía un niño que llegó a mi consultorio, entró, estaba prendido el ventilador y se tapó los oídos y se fue corriendo. La madre lo jaloneaba. Yo simplemente al observarlo dije, apagué el ventilador y entró tranquilito. Y cuando yo le pregunté a la señora, le dije, señora, ¿su hijo de alguna manera tiene algún diagnóstico? No, me dicen que tiene rasgos autistas. ¿Coincidía o no? Díganme. ¿Coincidía con la descripción? Sí, sí coincido. Ya. Entonces me permitía comprender más. Entonces, en otra reunión que él fue a mi ambiente, ya no le puse el ventilador jamás, pues, porque me zancoché de calor, ¿no? Pero de alguna manera preferí eso a que el niño se altere. ¿No les parece? Entonces puedo comprender mejor su conducta típica. Por ejemplo, una señora siempre tenía una rutina. Este niñito venía, recibía su tratamiento y siempre luego se iba y le compraba un yogur. Siempre. Esa era una política. La señora le daba ese refuerzo. Yo no lo sabía. Y un día la señora vino y se fue con el niño
Y cuando de repente mi oficina daba cerca de la tienda, al frente de la tienda, comencé a ver una rabieta, el niño la comenzó a patear en la canilla, ¡guau! Se tiró al piso, todo un espectáculo. ¿No? Entonces, yo salí y le dije a la señora qué era lo que había ocurrido, y ella no sabía, y entonces le dije, ¿cuál es su rutina siempre cuando sale de acá? Y me contó, le dije, y la ha cambiado. Ahí está el motivo, pues, porque ellos se condicionan. Entonces, lo que le dijimos a la señora es que ella nunca le diera una recompensa saliendo inmediatamente del consultorio, porque primero que lo acostumbró, lo habituó y formó una rutina. Y cuando se rompe una rutina es en crisis. Eso es importante entender. Otro aspecto importante, ¿cuál es? Que no era una rabieta, era una rabieta desmesurada. Ustedes no saben lo que son rabietas de chicos con autismo, pueden durar mucho rato y son muy intensas. Se sugiere también, a partir de las características que el diagnóstico me da, algunas estrategias educativas y programas de tratamiento. Por ejemplo, ¿ustedes saben que los niños que tienen autismo son visuales? La mayoría son visuales, ¿eh? No digo que todos, ¿eh? Porque eso es una falacia, pero la gran mayoría son visuales. Entonces, si son visuales, yo puedo utilizar lo que se llama pictogramas. ¿Ustedes saben lo que son pictogramas? Son dibujos. Los pictogramas son dibujos. Acá tenía un pictograma, no lo encuentro ahora. Bueno, mala suerte. Y los pictogramas son dibujos. Por ejemplo, si yo quiero enseñarles una rutina, entonces yo le puedo enseñar a lavarse las manos, pero para recordarle, le pongo figuras en el baño. De metiendo las manos en el grifo, frotándolas, enjabonándose, enjuagándose y luego secando. Entonces, ese niño, como es visual, va a seguir las claves secuenciales presentadas en los pictogramas. Entonces, al saber que es autista, yo sé que ellos responden mucho mejor a los pictogramas. Entonces, le puedo enseñar a leer con pictogramas. ¿Cómo le enseño a leer con pictogramas? A ver, voy a ver si tengo el recurso ahorita para darle una miradita. De repente nos sirve. Miren, voy a poner cuentos con pictogramas. Esto ayuda mucho para que aprendan a leer, aunque les parezca mentira. Aquí tengo un cuento con pictogramas. ¿Pueden verlo o no lo pueden ver? ¿Lo ven, chicos? No está compartiendo No, pantalla. doctor. Todavía no. Un ratito, se lo voy a poner. Take it easy. Vamos a ver. El cuento se va a llamar El ratón Pérez. ¿Ok? Vamos a compartir. No puedo compartir el ratón Pérez. Qué raro. Ya. Está cargando un ratito, ¿ya? Este es un... qué lástima, no puedo acceder a los pictogramas ahorita. Bueno, la próxima clase les prometo que comenzando, aunque aquí lo pueden ver, no se ve tan bien, pero... A ver. Aquí está. Miren. Está pequeño. ¿Lo pueden ver aquí a este lado? Donde dice mi cara. ¿Están viendo? Chicos, ¿ven? Sí, que Sí, doctor, sí, sí. por ejemplo, aquí le pongo en mí y le ponen la cara de una persona. Redondita. Tengo, ¿ven el número? 2. ¿2 qué? 2 ojos. Ojos. Bien. Y un... Y una ¿qué? nariz. Una nariz. Y también tengo una Boca. para Para cantar y para hablar.
también puede ser para hablar o para reírme. O para comer. No. ¿Con los qué? Con los ojos, ver todo. Con la Nariz, hago Chis. nariz, lo que hice hace un ratito yo. Y con la boca, como unas como ricas unas ricas Palomitas. palomitas. Ya. Si se dan cuenta, este niño puede incorporar el concepto o la palabra cara. Primero se pone la figura y se le puede hacer que él se mire y es cara. Y abajo se le puede escribir la palabra cara. Luego se reemplaza la cara, o sea, la figura de la cara, y se deja solo la palabra. Después se reemplaza la nariz y se deja solo la palabra nariz. Inicialmente se pone la figura y luego abajo se va reemplazando con la escritura. Y luego desaparece la figura y queda la palabra. ¿Qué les parece? Ese es un sistema de enseñanza. Con pictogramas yo le puedo enseñar conceptos. ¿Qué les pareció? Pero eso lo puedo hacer porque sé que es autista y es visual. ¿Me dejo entender? ¿Qué opinan? ¿Efectivo o no? Y funciona. Interesante, profe. Funciona. Sí, doctor. ¿Ya? Yo les voy a enseñar algunas cosillas así, de algunos programas. ¿Ya? Y ustedes lo van a investigar más. Bueno, después, también nos sirve para comunicarnos entre profesionales, porque ¿saben qué? Si yo le escribo a una persona y le pongo paciente que asiste a consulta por presentar el diagnóstico de autismo, ya el otro inmediatamente se hace una idea o no. Inmediatamente. Eso permite para comunicarse entre los profesionales. Hemos dicho que son requisitos para admitir en centros o programas de educación especial también. Y miren, esta otra aplicación es muy importante, porque sirve para generar grupos de apoyo en beneficio de los discapacitados. Existen lo que se llaman asociaciones de padres para personas con discapacidad. Y esas asociaciones muchas veces proponen algunos beneficios para sus hijos. Por ejemplo, ustedes saben que apareció un seguro universal para los autistas, para que tengan atención. Antes no lo tenían. Inclusive en las vacunaciones, ¿no vieron que había un día especial para vacunar a gente que tiene algún tipo de discapacidad, síndrome de Down, autismo? ¿No han visto eso? ¿Quiénes creen que hicieron eso posible? Las asociaciones de padres. Las asociaciones de estos grupos que piden beneficios y apoyo para estas personas. Por eso, cuando los padres se afilian y se unen, consiguen más que si lo hacen individualmente. Pues. Otro aspecto también es que nos permiten para tener datos estadísticos de incidencia. Es importantísimo saber cuántos autistas habían, por decir algo, o cuánta gente con discapacidad intelectual, o cuántos paralíticos habían en el año 2020, compararlo después con el 2022, por lo menos, compararlo con el 2025, para ver si ha disminuido o aumentado la cantidad. ¿Y por qué es importante esto? Porque si aumenta, quiere decir que estamos manejando muy mal lo que son las poblaciones de riesgo, ¿o no? ¿Qué opinan ustedes? Lo lógico, pues. Porque las personas están expuestas a condiciones adversas que no las hemos controlado y el problema se incrementa más. ¿Está claro esto? ¿Sí? Denme feedback. Sí, doctor. Sí, Sí. profe. Sí, profesor. Muy bien. Ahora vamos a ver los aspectos negativos. ¿Cuáles serían las desventajas de usar una etiqueta? ¿Cuáles creen? ¿Quién quiere opinar? Maylin, casi te digo de nuevo Marilyn. Maylin. Quizá bueno, yo me voy al lado social de cómo las personas, por falta de información, tratan de una manera distinta a esas personas, pero de un lado negativo, digamos. Así es. Muy bien. ¿Otra opinión? Aparte de Maylin, ¿quién quiere opinar? Podría dar otro. Sí, sí, Maylin, sí. En el lado educativo también. Por ejemplo, tengo unos conocidos que trabajan en albergues Ya. y trabajan con docentes, y recuerdo que en uno de esos casitos que escuché es que
esta niña tenía alguna discapacidad y algunos colegios como que no querían recibirla, digamos. Gracias, Mayli. Bueno, ha dado buenos aportes, Mayli. Ahora, vamos a ver esto. El primero. Generalmente, si tú le asignas un diagnóstico a una persona, acuérdense que los diagnósticos que uno da permanecen contigo como de por vida. Es como que se vuelven tu apellido. Entonces, cuando hablan del niño, no dicen del niño José, dicen el niño hiperactivo, el niño autista, el niño discapacitado intelectual. Entonces, las personas, cuando reciben ese diagnóstico, más se centran en la discapacidad o la deficiencia. Y si yo pienso en la discapacidad o la deficiencia, yo voy a comenzar a pensar en todo aquello que no puede hacer. ¿Cierto? No voy a pensar en lo que puede hacer, sino lo que no puede hacer. Les cuento una historia. Cuando a mí me visitan pacientes y vienen con sus hijos con discapacidad, comienzan a decirme, no puede hacer esto, no puede hacer esto, no puede hacer esto, no puede hacer esto, tiene estos problemas, estos problemas. Los dejo escuchar un rato. Y después les digo, a ver, ahora dime qué cosas o qué habilidades tiene. Cuando les digo eso, me miran como diciendo, está loco. ¿No? Y dicen, pero sí es discapacitado intelectual. Sí, señor, pero tiene habilidades. Vamos a pensar en ellas. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer? Romperle esta idea de pensar que solo tiene limitaciones. ¿Se entiende esto? Eso es muy importante, es un punto de partida. Ahora, ¿qué pasa? Lo que dijo Maylin es muy cierto con lo que puede ser un profesor, por ejemplo. Un profesor se genera bajas expectativas, hasta el padre. Miren, hay personas que le dicen, cuando su hijo tiene diagnóstico de síndrome de Down, dicen, lo siento, tiene un hijo con síndrome de Down. Te están dando un pésame. Entonces, esto te genera a ti bajas expectativas. Y tú piensas más que él no va a poder aprender nada, que no tiene habilidades, que no tiene competencias. Ese es el problema en diagnóstico también. Y algo que pasa, sí, Michelle, por favor, te escucho. Profesor, quería anotar justo lo que estaba diciendo. Incluso estos padres, hay casos, ¿no?, que tienen 3 o 4 hijos. Uno de ellos da la conciencia porque tiene bueno, el problema de la discapacidad, etcétera. Y tratan diferente a los mismos hermanos, hacen diferencias. Y no debería ser así, ¿verdad? Incluso deberían, todos pueden hacer esto, incluirlos también con sus propios hermanos o hermanas, y no hacer, crecer mucho más o hacer mucho ver más la incapacidad que tiene el otro niñito o niñita. Sí, así es. Gracias por tu aporte. Lo que yo quiero que se den cuenta, lo que ha dicho Michelle es cierto, es de que hasta estos padres ya les ponen limitaciones y no los estimulan, porque tienen bajas expectativas. Miren, les cuento una anécdota. Un padre tenía un hijo con discapacidad intelectual y un hijo normal. El padre no tenía muchos recursos. Entonces él dijo, bueno, voy a comprarle todo lo que requiere mi hijo normal y el otro no importa, pues total que él ni aprende. ¿Se dan cuenta de esa forma de percibir? Eso quiere decir que tiene bajas expectativas, ¿no? Es bien común. Otro aspecto importante es que muchas veces los profesores que les enseñan a estos niños y estos niños no aprenden, comienzan a buscar una justificación en que ellos no aprenden porque tienen un problema interno, que tienen una limitación ellos. Y jamás abren la posibilidad que ellos son los que están enseñando de una forma que el niño no puede aprender. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Yo digo, pues, es autista. Normal, pues no importa si no aprende. ¿Se entiende la idea? Ese es un problema, pues. Porque entonces es como que yo atribuyo su problema de aprendizaje a su condición o a su diagnóstico. También, todo lo que estamos hablando va a inducir a que esta persona tenga un autoconcepto muy bajo. ¿Por qué? Porque generalmente más le van a señalar lo que no puede hacer que aquello que puede hacer. Y lo van a relegar en un sinnúmero de aprendizajes porque sienten que él no es capaz de aprender. Entonces, esto me hace sentir diferente, ¿no? Y eso lo hace primero, siempre acuérdense algo, el primero que lo va a hacer es el profesor. Y luego se va a irradiar a ¿quiénes? A los estudiantes, quienes van a hacer exactamente lo mismo con él.
Y eso te hace sentir diferente y te hace sentir mal. Los que más sufren esto son los chicos que son fronterizos, los que tienen problemas de aprendizaje, los discapacitados intelectuales leves y moderados. Los severos no lo perciben tanto y los profundos tampoco, pero sí también se apenan cuando ellos mismos se dan cuenta que no pueden hacer algo. También el dar una categoría diagnóstica induce a marginar, rechazar o ridiculizar a los etiquetados. Hay gente que se burla de ellos, porque como no entienden algo, les toman el pelo, se mofan, abusan de ellos, no quieren incluirlos en actividades ni deportivas, ni sociales, ni nada. Entonces, este diagnóstico va en contra de ellos, ¿no? Y por último, lo que bien dijo Maylin, es de que en muchos colegios, cuando tú llegas con que el diagnóstico que tu hijo tiene discapacidad intelectual, lo primero que usan es eso como un argumento para no incluirlo. Dicen, no, nosotros no tenemos el personal, no estamos capacitados para atenderlo, porque tratan de evitar esa responsabilidad. Yo creo que saben ustedes que en nuestro país, como en todos los países casi del mundo, hay una tendencia que hoy se habla en el ambiente educativo, que es la inclusión educativa. La inclusión educativa pretende que las personas con discapacidad estudien en entornos de educación básica regular, en las mismas condiciones que los niños normales. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre muchas veces? Todos los colegios deben entender que de alguna manera la tendencia mundial es que todos los colegios sean inclusivos. Todos los colegios deben ser inclusivos. Esto quiere decir que en todos los colegios deberá haber siempre alguna persona con discapacidad. ¿Y por qué es importante precisar eso? ¿Por qué? Porque en la medida que los profesores puntúan de esta manera, si es una persona que tiene discapacidad, no vale la pena enseñarle, no va a aprender. Es más difícil. Entonces lo relegan y usan su discapacidad o su diagnóstico como un argumento para no incluirlo. Eso es muy común. Algo muy importante, es una opinión personal. Yo creo que aquella persona que le enseña a alguien con discapacidad está más capacitado a enseñarle a cualquiera. Porque para enseñarle a una persona con discapacidad intelectual o con autismo, tú tienes que ser creativo. Tienes que buscar diversas formas de enseñanza. ¿Ustedes conocían los pictogramas? ¿Lo conocían? ¿Sabían que con pictogramas se puede enseñar a leer y escribir? ¿Se puede enseñar rutinas? ¿Se puede enseñar comunicación? Ya, qué bueno que lo conozcas tú, Catherine. Pero el común de la gente no lo sabe. Yo trabajé con una persona que tenía discapacidad intelectual profunda y que tenía una edad mental entre 1 año y medio y 2. Y yo comencé a trabajar pictogramas con él. Lo vi aproximadamente 1 año y medio a 2. Y yo le desarrollé un promedio de 198 tarjetas con las cuales él pudo llegar a comunicarse. Cuando yo comencé a trabajar con él, a mí me dijeron que no perdiera el tiempo con ese chico. ¿Por qué? Porque es muy bajo y... ¿no? ¿Para qué? Dedícate a otros que tienen mejor nivel. Entonces, yo me di un tiempo aparte de mi horario para poder trabajar con él. Y comencé a trabajar con él buscándole primero todas las actividades que le gustaban, haciendo tarjetas para las actividades que le gustaban, desde alimentos, desde actividades, desde lugares, desde personas. Y comencé a trabajar con él. Y yo no me establecí una baja expectativa con él. Yo dije, vamos a desarrollar vocabulario. Y comencé a trabajar. Y nunca me di cuenta de la cantidad de tarjetas que llegué hasta que cuando las conté. Y este chico comenzó a recuperar capacidad de decidir. Ahora ya decidía qué quería comer. Antes la gente le daba la comida. Ahora cuando él quería algo, él sacaba su tarjeta y pedía lo que quería comer. Ya tenía derecho a opinar. Elegía su ropa.
elegía dónde quería ir y dónde no quería ir. Sus padres suponían que siempre le gustaba el arroz con pollo. No, perdón, el pollo a la brasa. Y siempre, todos los domingos, pollo a la brasa, pollo a la brasa, pollo a la brasa, pobre muchacho. Y con él trabajamos un poco preferencias y vimos que le gustaba pollo a la brasa, le gustaba pizza y le gustaba como 10 platos más. Entonces cada fin de semana, cuando iban a comer, el abuelo muy sabio, ahora le preguntaba, y el chico sacaba la tarjeta de lo que quería comer. Interesante, porque recuperó la capacidad de decidir. Todos estos programas se pueden hacer. ¿De qué depende? De que los centros de educación se tienen que especializar. Los profesionales tenemos que especializarnos y no tener bajas expectativas con nuestros alumnos. ¿Está claro, señores, lo que hemos conversado? ¿Les quedó claro las ventajas y las desventajas? Sí, profesor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, espero que esta clase les haya permitido tener alguna información. Siempre vamos a dar información. Y cuando tengan ustedes alguna pregunta, háganla con confianza. A mí me gusta que opinen. Me gusta escucharlos. Porque puede haber la posibilidad de una intervención, enriquecerla, o nos puede aperturar una área de conocimiento que de repente no está establecida en nuestros sílabos. Pero que si yo tengo la opción de informarles, se lo diré. Yo creo que este tiempo que yo vengo desarrollándome en esto, algo tengo que decir, ¿no? Porque he visto tantas cosas y he hecho tantas cosas y sigo haciéndolas. Y si algo no sé, señores, con todo la humildad posible, diré, no sé, pues, porque tampoco no es pecado no saber, ¿no? Y si algo no sé, eso se va a construir en una tarea para que juntos aprendamos y lo sepamos. ¿Se entiende? Porque el conocimiento se co-construye entre ustedes y yo. Yo soy un guía para ustedes, les doy más información, pero también es cierto que ustedes pueden enriquecer algunas informaciones. ¿Ok? Muy bien, no sé si hay algún comentario hasta aquí. ¿Qué les ha parecido nuestra clase? ¿Alguien que quiera opinar antes de irnos? Abigail, ¿te escucho? Profe, yo tengo una pregunta, no un comentario. La que quieras. ¿A qué edad una madre podría darse cuenta si su hijo padece o no tiene alguna condición de las que hemos mencionado? ¿A qué edad podrías detectar a una persona que tiene autismo? Esa es la pregunta. En cualquier otro, o sea, Cualquier no puede otra ser cosa. autismo. Ya. Te voy a decir algo, Abigail, que es bueno que lo sepas. Primero, para conocer lo que es una discapacidad, tienes que conocer primero lo que es el desarrollo normal. El gran problema es que mucha gente conoce todo lo que es discapacidad y no sabe lo que es desarrollo normal. Hace un momento hablé de algo y yo les dije, todos antes de aprender a hablar, ¿ok? Siempre tienen ecolalia. Y usted va a encontrar que un niño es normal que tenga ecolalia hasta los 3 años, pero no ecolalia pura. Tendrá ecolalia y tendrá comunicación espontánea, pero tendrá ecolalia. Pero si yo pienso que si alguien tiene ecolalia a los 2 años y medio, 3, y comienzo a pensar que puede tener algún diagnóstico, eso es un error. Porque si ese niño tiene ecolalia y tiene comunicación espontánea, es muy probable que la ecolalia desaparezca y termine siendo un niño normal. Entonces, lo que quiero decirte es, primero tienes que saber lo que es normal, para luego conocer lo que es una discapacidad. Y hay diagnósticos que se pueden dar muy tempranos. Por ejemplo, la discapacidad intelectual severa y profunda la detectas pronto, desde meses, en el caso de los profundos, porque tienen un retraso de desarrollo muy, muy marcado. Por ejemplo, tienen 6 meses y todavía ni se sientan. Tienen 8 meses y ni se sientan. Entonces ahí se nota claramente. En una persona que tiene, por ejemplo, discapacidad intelectual leve, solamente te vas a dar cuenta cuando este chico comience a introducirse en aprendizajes escolares, leer y escribir. Por lo tanto, lo vas a detectar casi cuando tiene 6 años. O cuando comience en el nido a aprender y te vas a dar cuenta que tiene algunas dificultades. Por ejemplo, para ver un chico con autismo, y eso lo van a aprender aquí, hay indicadores precoces.
que te pueden permitir identificarlo desde el primer año de vida. Antes no. Pero con certeza a los 3 años. Pero puedes tener indicadores precoces del primer año de vida. Entonces, lo que quiero decirte, Abigail, es que primero conoce lo normal, después conoce lo que es, lo que vamos a ver en este curso, que va a servir mucho, para que tú puedas sacar una idea aproximativa de lo que pasa. ¿Está claro, Abigail? Sí, clarísimo, gracias. Muy bien. Muy bien, señores. ¿Algún comentario, por favor, antes de irnos? ¿Qué les pareció nuestra clase? Están mudos. Muy clarificante, profe. ¿Sí, Reinaldo? Sí, clarificante. Ya. Muy bien. Maylin. Interesante, más que todo para conocer y de repente a algunos de mis compañeros también le interese esta área, pueda también ya tener una noción y de repente, no sé, si alguien más está haciendo algún voluntariado y sepa un poco más del tema. Precisamente. Yo les voy a contar. Yo estoy ahorita, este domingo tengo una charla para PADI Perú, que es la Asociación de Padres de Personas con Discapacidad en Guano. Voy a reunirme con alrededor de 30 familias para hablar casualmente de estos temas. Yo generalmente siempre sigo apoyando a nivel nacional a un sinnúmero de instituciones. He trabajado con la Sociedad Peruana de Síndrome de Down, he sido psicólogo fundador de ASPAO Perú, ahí me conocen muy bien. He trabajado también apoyando a PADIS Perú y ahora estoy trabajando apoyando a PADIS Guano. Así que siempre habrá algo que contar y siempre les contaré algunas anécdotas y que pueden irnos ilustrando más, ¿no? Muy bien, señores. Si no hay nada más que decir, creo que todo ha quedado claro, hemos cumplido todos los objetivos esta noche. Les agradezco infinitamente a todas aquellas personas que han participado y me gustaría que vayan participando más, porque creo que eso es lo mejor. Porque acá nunca voy a dejar de responder una pregunta. Como les digo, siempre la responderé y si no tuviera la información, juntos la vamos a construir. Muy bien, señores. Muy buenas noches con todos ustedes. Muchas gracias, profesor. Buenas Muchas noches. gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches.